veces en varios lugares el arte no es reconocido. Es bastante triste, pero es verdad. Aquel que la gente olvida es uno de los más inquietantes y sinceros, es el arte de escribir. Entre los artistas de este módulo tenemos a los poetas, aquellos con talento en las manos, el arte de hacer hablar al corazón. La mayoría de poemas son de amor y desamores, dolores y duelos. Pero la verdad, el género de poesía que considero que no existe es el de terror, tal vez por la inquietante manera de escribir versos o estrofas tan explícitas, o el sentimiento escalofriante de sentirse observado. Hablando directamente con un viejo colega, me confesó que él detestaba las historias de terror. Le pregunté el por qué, pero no obtuve respuesta, solo un inquietante silencio y miradas nerviosas e incómodas. Me retiré. A pesar de ser escritor, sabía que no era de mi agrado escribir algo de terror, no lo había intentado nunca, y no quería intentarlo jamás, simplemente me sentía inquieto. Trataba de entender las actitudes de mi amigo mientras bebía un sorbo de mi café. ¿Qué fue eso? Miré con incredulidad aquel pequeño sobre que alguien había deslizado debajo de mi puerta. Era un correo, supuse que eran facturas o alguna invitación, pero al parecer se trataba de una postal de mi amada esposa. Me sentía tenso, no podía entender por qué mi actuar de esta manera. Apreté el sobre con fuerza y entre respiraciones agitadas, comencé a correr a mi oficina de trabajo, la cual se encontraba en una pequeña alcoba alejada de algunos dormitorios. Miré meticulosamente mi pluma y tinta. Con mi mano temblorosa tomé una hoja y comencé a escribir un poema. Era simple, tal vez con un toque tétrico. Me parecía que había hecho un buen trabajo. Satisfecho decidí escribir más. Mi afición era impresionante. Había escrito tantos poemas que me quedé sin tinta. Al ver mis manos estaban agotadas, pero no dejaban de escribir. Sentía algo en el corazón que me decía que escribiera. Los poetas normalmente escuchan al corazón más que a la mente, pero algo me impedía pensar. Solo podía escribir. No había comido nada desde la mañana. Recordaba a la perfección la cara de incomodidad de mi colega, el cual no respondió mi duda. El cuestionamiento de no saber por qué no podía escribir algo de terror me tentó a escribir con alma y corazón una historia que hiciera temblar a cualquier espectador. El egoísmo y una fuerte ambición se unieron para hacer que escribiera toda la noche. Al terminar leí y releí todas las veces. Me sentía extasiado con mi trabajo. Supuse que debía dormir después de horas de arduo trabajo. Miré la hora, pasaban de las 2 de la mañana, la casa en silencio, las luces apagadas, y sin aquel característico olor a vainilla. Recordé entonces que mi esposa estaba de viaje, pero decidí llamarla para asegurarme que estuviera bien. Simplemente sentía una punzada en mi corazón. No había ni hubo respuesta. Caminé por algunos pasillos antes de llegar a nuestra habitación. Me recosté y traté de conciliar el sueño, pero simplemente no podía. Estaba demasiado ocupado pensando en mi historia, no en algo más, en nada más. Solo eso, nada más. Sabía que mañana mi esposa volvería de su viaje, pero no sentía nada por eso. Sonará muy egoísta o egocéntrico. Todo lo que quería era mi historia. No me preocupaba por otra cosa, ni siquiera por mí mismo. No he comido nada desde que comencé. No siento otra cosa que no sea una gran obsesión y obstinación por escribir y no parar nunca. Debo escribir, necesito escribir. Mi esposa había llegado a casa. Dejé que ella entrara. Al verme, su cara de lástima se volvió inmensa. No podía creer lo delgado y deshidratado que estaba. Yo le mostré mi historia, impaciente por su reacción. Ella me miró, y con una mueca de aprobación fingida dijo que era buena. Me di cuenta al instante y sentí como algo se rompía. Es que mi esfuerzo no había sido bueno. ¿Me habré equivocado? Suspiré y decidí volver a comenzar. Me di cuenta de que ya eran 2 personas que conocía que no estaban interesadas en las historias de terror. Estaba estupefacto, no lo podía entender. Rehice una nueva historia, pero nada. Me sentía bastante molesto. ¿Cómo era posible que ninguna historia de terror que hiciera les gustara? Me pregunté.
Llevé todas mis historias a otros compañeros, en lugar de mi esposa y mi colega. Ellos estuvieron encantados con ellas, incluso me querían contactar para crear un libro, pero no me era suficiente. Quería escribir una historia que pudiera revivir los corazones de aquellas dos personas que no gozaban de mi arte. De tanto escribir se me dañaron los tendones, estuve con compresas y mentol en el brazo, tuve que dejar de escribir por un cierto tiempo, pero seguía sin poder entenderlos. Decidí preguntarle nuevamente por qué no le gustaban las historias de terror. Nuevamente silencio. Estaba harto, no lo pude entender hasta el día de hoy que creé una historia en la cual una mujer asesinaba a su marido tras una infidelidad. El tema lo había sacado de uno de mis antiguos poemas de la secundaria. Mi colega al leerlo esta vez pasó de nervioso a paniqueado, como si él temiera que yo me hubiera enterado de algo. Yo, sin entender qué era lo que ocurría, analicé mi historia y me di cuenta, todo este tiempo no es que mis historias fueran malas, sino que todas trataban el tema de desamores o venganzas. Debido a que saqué algunos temas de mis escritos de poesía, el mundo se me vino abajo, la misma actitud nerviosa, las falsas muecas de aprobación, y al ser ellos los dos los únicos a los que no les gustaban o les ponían nerviosos mis historias, es que lo entendí. Confronté a mi esposa frente a frente, entre lágrimas me pidió disculpas, pero sentía algo que en términos poéticos lo llamaría poeta quebrado. Me había matado horas y días enteros de mi tiempo tratando de hacerla feliz, y tratando de esforzarme para hacer algo que le guste. Me sentí destrozado, con mi pluma me acerqué a ella y la apuñalé 3 veces en el pecho, específicamente en el corazón. A pesar de que una pluma es inofensiva, la clavé con tanta fuerza que parecía inhumano. No me molesté en ocultar el cuerpo, no me interesaba en lo más mínimo ir a prisión por mi crimen de corazón cruzado. Le escribí un mensaje a mi supuesto colega desde el teléfono de mi fallecida esposa diciendo que venga. Lo estaba esperando con exactamente la misma pluma, no moví ni un solo músculo, permanecí quieto y escondido contra la pared. Dejé la puerta sin seguro y la luz de la cocina encendida, donde estaba el cadáver de mi esposa. Al principio el timbre sonó un par de veces antes de que aquel traidor entrara. Al entrar, lo primero que hizo fue llamar a mi mujer con una voz lujuriosa y llena de amor. Él supo engañarme, al momento de arruinar mi feliz matrimonio de 6 años, su cara de horror al entrar a la cocina y ver el cadáver en el suelo. Salí de mi escondite con mi pluma, goteando sangre en lugar de tinta, le apunté el cuello por detrás y le pregunté con calma y frialdad: ¿crees en el arte? Al principio hubo un silencio, sabía que estaría impactado de que su ingenuo colega hubiera descubierto su engaño con tan solo unas historias de terror. Al apuñalarlo, me di cuenta que había hecho exactamente lo mismo que la mujer de mi reciente historia, apuñalando a mi esposa por una infidelidad, pero en mi caso sería por no apreciar el arte. Sonreí con satisfacción. ¿Por qué? Me sentía satisfecho de saber que a todos ahora les gustaba mi arte. El sentimiento no me duró mucho, unos vecinos habían llamado a la policía y ahora estaría encerrado. La verdad, cuando los policías me interrogaron admití la culpa, no me importaba nada más que no fuera mi arte. Les dije a los policías con una sonrisa lo siguiente: ¿por qué no les dan un vistazo a mis poemas, chicos? Estaba desesperado por encontrar la aprobación y reconocimiento. Ellos, en un silencio incómodo, solo me dejaron en una celda. Yo sé que el arte es válido, el arte es algo que todos deben reconocer. Quiero que todos sepan que es el verdadero arte. Entonces dime, ahora que te he contado la verdad, ¿crees en el arte?